¿Pueden escuchar? Sí, muy bien. Ahí está. Buenas tardes, Xiomara. Ahí están, chicos. Buenas tardes. Mm. Ya está. Vamos a ver, vamos a ver. Tardes, noche. Compartimos la pantalla. Bien, ¿se puede ver, chicos? Ya está. Vamos a empezar entonces. Muy bien. Vamos a hablar de el potencial eléctrico, ¿ya? Justamente continuamos con la clase pasada. La clase pasada hemos estudiado sobre lo que son cargas eléctricas y también hemos estudiado sobre el campo eléctrico, ¿no? Habíamos dicho que el campo eléctrico era una región que rodeaba la carga eléctrica, ¿no? Y se manifestaba a través de una fuerza. Entonces, ahora, en el caso de acá, el campo eléctrico, hay que definirlo. Si lo definimos, vendría a ser una magnitud física escalar que nos indica el trabajo que se debe efectuar, o sea, un agente externo, para poder trasladar en condiciones de equilibrio a la unidad de carga eléctrica desde fuera del campo hasta un punto del campo, ¿no? ¿A qué le decimos infinito? Infinito se le considera a una distancia que es mayor o una distancia muy lejana con respecto a las cargas. Bien, entonces el agente externo es aquel encargado de traer la unidad de carga. Ya, ahí está el campo eléctrico. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente. El potencial, la definición del potencial viene a ser esto. El trabajo producido por un agente externo dividido entre el Q sub cero, que es la carga. ¿Ya? El Q sub cero, que es la carga. Donde el trabajo del agente es realizado desde el infinito hasta el punto P, Q sub cero es la carga móvil y la unidad de medida es el volt. Ahora, si bien es cierto, esta es la definición, nada más. Claro que es un poco más complejo de entenderlo, pero nosotros vamos a trabajar con las formulitas para ciertos casos, ¿no? El potencial varía según sea el tipo de carga, el tipo de la forma de la carga. Vamos a ver el potencial eléctrico de una carga puntual, ¿no? Vamos a ver acá, mira, ¿cómo calculamos el potencial de una carga puntual? Tenemos lo siguiente, acá hay una carga y a una cierta distancia vamos a tener un punto P. Este punto P que está acá, lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular cuál es el potencial en el punto P. Potencial en el punto P.
Entonces, el potencial en el punto P se calcula de esta forma. Va a ser la constante de Coulomb multiplicado por la carga, ¿no? Dividido entre la distancia. Multiplicado por la carga dividido entre la distancia. Ahí está. KQ sobre D, donde D es la distancia. Bien, la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. ¿Ya? Ese es el valor de la constante de Coulomb. El K viene a ser la carga y D viene a ser la distancia. Ahora, recuerda que al reemplazar este Q debes reemplazarlo con el signo. O sea, ¿cómo es eso? Quiero decir lo siguiente. Si tu carga es positiva, entonces tu potencial también será positivo. Si tu carga es positiva, el potencial también será positivo. Si la carga es negativa, el potencial también será negativo. ¿Ya? Si la carga es positiva, el potencial también es negativo. Entonces quiere decir que el potencial puede ser positivo y negativo. Además de ello, es escalar. Quiere decir que no necesita ser representado como un vector, tal como el caso de los campos eléctricos, ¿no? Entonces, colocamos acá que K de E vendría a ser la constante de Coulomb, ¿no? Y la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9, la cual está en Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Es el valor que tú ya lo conoces, la constante de Coulomb 9 por 10 a la 9. Bien, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué pasaría, profesor, si tenemos un sistema de partículas con carga? Si tenemos un sistema, acá dice, conseguiremos el siguiente sistema de partículas cargadas. Son tres cargas, pueden ser más, dos, tres, cuatro, cinco, etcétera. Pero lo que debo tener en cuenta es que cada carga tiene la capacidad de crear un potencial alrededor de él. O sea, en el punto P va a haber un potencial ejercido por cada una de las cargas, donde vas a considerar su distancia de separación hacia cada carga. R1 es con respecto a Q1, R2 es Q2, R3 es Q3. Entonces, mira acá, el potencial eléctrico total en el punto P está dado por la siguiente expresión. Potencial en P es igual al potencial en uno más el potencial en 2 más el potencial 3. Son tres potenciales. Entonces, al sumar estos tres potenciales, tendríamos la siguiente ecuación. Sería K por Q sobre R1 más K por Q sobre R2 más K por Q sobre el R3, ¿no? Más K por Q sobre el R3. Bien, y nada más. Claro, reemplazas cada uno con su respectivo sigma. Si es carga positiva, le pones positivo. Si es carga negativa, le pones negativo. ¿Ya? Cada uno con su respectivo sigma. Muy bien. Ahora vamos a avanzar un poco con las preguntas. Vamos con la primera pregunta. A ver, respondamos. Dice, con respecto al potencial eléctrico, indica el valor de verdad o falsedad en las siguientes proposiciones. A ver, ¿qué dice? ¿Verdadero o falso? Vamos. Vamos, chicos. Falso, ¿no? Porque te había mencionado que el potencial eléctrico es
Magnitud física escalar. O sea, no necesita de un vector para ser representado. Nada que ver. No lo necesita. ¿Ya? Dos. Su unidad en el sistema internacional es el vol. Verdadero. Eso también lo vimos. ¿Qué más? No puede ser negativo. No puede ser negativo. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Porque hemos dicho que el potencial puede ser positivo y puede ser negativo. O sea, no hay ningún problema con eso. Puede tomar ambos valores. Clave sería falso, verdadero, falso. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 2. A ver, vamos, vamos. ¿Cómo sería? Dice, el potencial eléctrico es una cantidad física eléctrica que tiene naturaleza escalar, ¿no? Bueno, en este contexto determina el potencial eléctrico a una distancia de 4,5 de una carga puntual, ¿no? Bien, ¿cómo haríamos? A ver, vamos a dibujar la carga puntual por acá. Ahí está la carga puntual y hacemos una distancia de separación de 4,5, ¿no? A ver, y nos piden el potencial en ese punto P, ¿no? 4,5 metros y aquí está el punto P. Ya está. Bien, el potencial en P es igual a K por Q sobre D. Ya, reemplazas nada más. El K ya lo conoces, 9 por 10 a la 9. El Q es 3 por 10 a la -6. Y el D, que es la distancia, es 4,5. Simplifica. 4,5 a 1, 4,5 a 2. Sería 2 por 3, 6 por 10 al cubo. Y esto me sale 6.000 voltios. Vamos con la 3. A ver, ¿qué pasó? Ya está. A ver, vamos con la 3. Vamos, chicos.
A ver, dice, la magnitud del campo eléctrico creado por una carga puntual y su potencial eléctrico se pueden relacionar. Dice, si a 2,5 una carga eléctrica puntual, la intensidad del campo eléctrico es 8, ¿cuál será el valor del potencial eléctrico? Trazamos la carga y la distancia es 2,5 metros. La carga Q no la conozco, pero sé que en este punto P hay una intensidad de campo. La intensidad de campo es K por Q sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Y a esta formulita lo vamos a modificar. La carga es positiva. Vamos a relacionarlo. Va a ser entonces K por Q sobre D por 1 sobre D. ¿Ya? ¿Qué cosa es K por Q sobre D? A ver, esto es potencial. Quiere decir que la intensidad de campo eléctrico en P es el potencial en P sobre la distancia D. Conclusión, el potencial en P es el campo eléctrico en P multiplicada por la distancia. ¿Ya? Entonces, ahora solamente reemplazas, pues. ¿Qué es lo que te están dando? Te están dando el campo eléctrico. Este de acá, el campo eléctrico en P, la intensidad del campo eléctrico es 8 newton por coulomb. Ya pones 8. Y la distancia es 2,5. ¿Cuánto vale 8 por 2,5? A ver, 8 por 2,5 chicos, sería 20 voltios, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Ya está. A ver, ¿qué era acá? El K es la constante de Coulomb. K es igual a 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Ya? Esa es la constante de Coulomb. La clave sería 20 voltios. ¿Sí? ¿Estamos bien, Deina? Vamos con la pregunta 4. Pregunta 4. A ver, vamos chicos, a ver esta pregunta. ¿Cómo harías esa pregunta? Sería el potencial eléctrico a cierta distancia de una carga de 600 y el campo es 200. A ver, el potencial es 600 voltios. La intensidad de campo eléctrico es 200 voltios. Perdón, 200 newton por coulomb. No, 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 ahí está. 200 newton por coulomb. Bien. ¿Cuál era la formulita? Acá está. Potenciales, intensidad de campo por distancia. Potencial es la intensidad del campo por la distancia. ¿Listo? A ver, esto vale 600, intensidad vale 200 y esta es la distancia. Se van dos ceros, ¿cuánto es la distancia? 3 metros.
Y ahora nos piden la carga, ¿no? Utilizamos el potencial. Sería K por Q sobre D. Esa es la fórmula para el potencial. El potencial vale 600. Constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. La carga, ¿cuánto es la carga? No nos da, eso es lo que nos piden. La carga es lo que nos piden. Y abajo la distancia sería 3. Tercia 1, tercia 3. Tercia 1, tercia 2. 10 a la 9 pasa a restar, quedaría la carga 2 por 10 a la menos 7 coulomb. 10 es la carga. Clave avioncito. Avioncito sería la clave. ¿Listo? ¿Se entendió? Vamos con la 5. Determina el potencial eléctrico resultante en el punto P. Potencial eléctrico resultante en el punto P. A ver, ¿cómo harías esto? Vamos, chicos, ¿cómo sería? Potencial en P va a ser igual al potencial en 1 más el potencial en 2. Esta es la carga 1 y esta va a ser la distancia 1. Esta es la carga 2 y esta va a ser la distancia 2. ¿Sí? Lo como más bonito, distancia 1, distancia 2. ¿Cuál es el potencial en P entonces? Va a ser constante de Coulomb por la carga 1 sobre la distancia 1. Constante de Coulomb por la carga 2 sobre la distancia 2. Cuando te pidan intensidad de campo eléctrico, o sea, L, es K por el valor absoluto de la carga sobre la distancia al cuadrado. Y cuando te pidan potencial, es K por Q sobre D. Esto va con el signo. ¿Ya? L es intensidad de campo. Y L es potencial. Potencial eléctrico. ¿Ya? Listo. Reemplazamos, sería 9 por 10 a la 9. Multiplicamos por la carga 1 que es menos 8 por 10 a la menos 8 sobre la distancia 1 que vale 2 más 9 por 10 a la 9 por la carga 2 que es más 6
por 10 a la menos 8 sobre la distancia 2 que vale 3. ¿Listo? Operas, se va, queda 4. Esto sale menos 360. Más tercia 1, tercia 2, 9 por 2, 18, sería 180. ¿Cuánto es menos 360 más 180? Sería menos 180 voltios. ¿Sí? ¿Se entendió la pregunta? A ver. ¿Quedó claro? Deina, muy bien. Aridaí, Mariana, ¿salió? Bueno, son cargas iguales. ¿Cómo? Si la carga es negativa, el potencial negativo. Carga positiva, potencial positivo. Si tienes un negativo y un positivo, se resta. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Ahora vamos con la 6. A ver, ¿a qué distancia la carga positiva, el potencial eléctrico será nulo? En el punto P, ¿no? A ver, vamos a suponer, bueno, ahí ya está numerado, así que no hay problema. Él es la carga 1, entonces él es la distancia 1. Él es la carga 2, ¿cuál sería la distancia 2? Sería todo esto, ¿no? ¿Y cuánto vale esa distancia? 5 menos x. ¿Sí? Esa distancia vale
5 menos X. Ya está. Y ahora sacamos el potencial, pues, ¿no? Bien, colocamos la ecuación. El potencial en P va a ser igual al potencial en uno más el potencial de 2. Potencial en P es igual a K por Q1 sobre la distancia uno más K por Q2 sobre la distancia 2. Muy bien, ya está. Pero dice que esto sale cero, ¿no? Esto sale cero. Si esto sale cero, entonces K por Q1 sobre D1 es igual al negativo de K por Q2 sobre D2. ¿Estamos bien? ¿Listo, chicos? ¿Se entiende o no? Ahora lo que hacemos es esto. Se va el K. K y K se va. El Q1 vale 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. La distancia uno vale X. Es igual. El Q2 vale menos Q2 dice sería menos 4 por 10 a la menos 3 sobre la distancia 2 que sería 5 menos X. ¿Está bien? Se va el 10 a la menos 3, te quedaría 1 sobre X sobre 4 por, igual a 4 sobre 5 menos X. Ya está, multipliquen aspa. 5 menos X igual a 4X. ¿Cuánto vale X? 1 metro. Ya está, directo. ¿Estamos bien? ¿Se entendió, no, chicos? A ver, vamos con las 7. Vamos, las 7, las 7. ¿Cómo haría las 7? A ver, vamos, vamos. Tienes que identificar cuáles son sus distancias para que puedas sacar el potencial en A.
Enumeras. L es carga 1, L es la distancia 1. L es carga 2, L es la distancia 2. Teniendo eso, ya puedo calcular el potencial en el punto A, que sería la sumatoria de ambos potenciales. Ahora sí, ya podemos calcular eso. Entonces, el potencial en A es el potencial de 1 más el potencial de 2. Y esto es K por Q1 sobre D1 más K por Q2 sobre el D2. El K vale 9 por 10 a la 9 por el Q1. Q1 es 8 nano. Este NC, por si acaso, ese NC está acá. Lo voy a poner ahí como para que lo tengas también de referencia. 1 NC significa nanocoulomb. Un nanocoulomb. Y un nanocoulomb es 10 a la menos 9 coulomb. Entonces sería 8 nanocoulomb, que sería 8 por 10 a la menos 9. Sobre la distancia 1, que es 2 por 10 a la menos 2. Más 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale el Q2? El Q2 vale 6 por 10 a la menos 9. 6 nanocoulomb también. Dividido entre la distancia que los separa. ¿Cuánta es la distancia que los separa? 3 por 10 a la menos 2. Bien, operamos ahora. ¿Cuánto sale? El primero, ¿cuánto sale? A ver. Se va, se va, se va, se va. ¿Qué más? Mitad uno, mitad 4. 9 por 4, 36 por 10 al cuadrado. Sería 3600. Más el otro que es tercia uno, tercia 2. Sería 9 por 2, 18. Sería 1800. 3600 más 1800 sería 5400 voltios, ¿no? Se acabó. Y esa sería la respuesta. ¿Estamos bien? A ver, vamos con la pregunta 8. Vamos a la 8, la 8, chicos.
Vamos chicos, vamos con esa pregunta. A ver, vamos, vamos, ideas chicos. A ver, ¿alguna idea por ahí? Un voluntario. Lo que debo reconocer es lo siguiente. Esta distancia D es la misma que está acá, igual a la que está acá, igual a la que está acá. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. Por ser un cuadrado, esas distancias son iguales. ¿Qué más? Una carga es posi, la otra nega, la otra posi, la otra nega. Posi y nega. Enumeramos uno, 2, 3 y 4. En el centro, el potencial en A va a ser la suma de los potenciales de cada uno. Uno, 2, 3 más 4. ¿Correcto? Ya, y ahora, el potencial en A es igual a K. El de uno es carga Q sobre la distancia D. El potencial 2 es negativo, sería menos K por Q sobre la distancia D. La tercera es positiva, sería K por Q sobre la distancia D. Y la cuarta es negativa, menos K por Q sobre la distancia D. ¿Correcto? Entonces, ahí te vas dando cuenta de algo. No sé si ya lo vistes. Profe, estos dos se van, se van, se van. Y al final, ¿cuánto sale? Cero, 0 voltios, ¿no? Sale 0 voltios. ¿Se entendió? Se hace cero. Vamos con la 9. A ver la 9. Vamos con la 9, chicos.
Tienes que sacar las distancias. Así ya lo movía. Saca las distancias. Primero hay que sacar las distancias. ¿Cuánto vale esta distancia? Esta distancia vale 3 metros. Y esta distancia vale 6 metros. Si él es la carga 1, él es la distancia 1. Si él es la carga 2, él es la distancia de 2. ¿Está bien? Ya está. Y ahora, ya está, ¿no? De frente ya. Potencial en P es el potencial de 1 más el potencial de 2. Sería K por la carga 1 sobre la distancia 1, más K por la carga 2 sobre la distancia 2, ¿no? Ahora tiene que reemplazar. Sería 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga 1? Aquí está. 8 por 10 a la menos 9. Ya sabes que la n significa nano. Abajo va lo que es la distancia. ¿Cuánto es la distancia? No, la distancia 1 es solamente 6. Más el otro es 9 por 10 a la 9 y la carga 2 es negativa. Menos 3 por 10 a la menos 9. Y la distancia 2 es 3. En ningún momento utilicé el 3 raíz de 3, ¿ah? Ningún momento utilicé eso. Listo, ahora sí, ¿qué más?
Vamos, operamos. Se va el 10 a la 9 con 10 a la 9. Mitad 3, mitad 4. Tercia 1, tercia 3. ¿Qué haría? 12. Hasta ahí hay 12. En el otro, ¿cuánto queda en el otro? 10 a la 9 con 10 a la menos 9. Chao, chao. Se va el 3 y te queda menos 9. Se acabó. ¿Cuánto es 12 menos 9? Más 3, ¿no? Entonces, el potencial en P es igual a más 3 voltios. Ya está. Es que la distancia que debes considerar es la distancia que hay desde la carga hasta el punto. Nada más. Por ejemplo, la carga 1 hasta el punto P, ¿cuál es la distancia? 6. De la carga 2 hasta el punto P, ¿cuál es? 3. Esas son las distancias que debo considerar. Nada más, no debo complicarme con eso. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Lo tienes claro, Deina? A ver la siguiente, ¿cómo harías? Vamos, chicos. A ver, vamos, chicos, vamos con esta pregunta. ¿Cuánto vale el ángulo que falta? Este vale 53, ¿verdad? Bien, si vale 53, estos dos son isósceles. 100 y él también vale 100. Entonces, identificamos las distancias. Si él es la carga 1, ¿cuál es la distancia de la carga al punto P? La distancia de la carga al punto P sería el 120, ¿sí o no? Esta es la distancia de 1.
¿Y cuál es la distancia de 2? Esta es la distancia de 2. Ahí está. Se acabó. Solamente ahora tengo que reemplazar, es todo. Vamos, solamente hay que reemplazar. Potencial en A, potencial de uno más potencial de 2. Nada más. Vamos chicos, claves, quiero claves. Alguien por ahí claves. Oh chicos, alguien que tenga clave. Dedo. Ya, lo voy a plantear, ¿ah? Constante de Coulomb por la carga uno sobre la distancia de uno. Constante de Coulomb por la carga 2 sobre la distancia de 2. ¿Cuánto es la carga 9 por 10 a la 9? Carga uno es el de arriba que es Q minúscula. La distancia uno es 120 por 10 a la menos 2. Recuerda que la distancia tiene que estar en metros más 9 por 10 a la 9. ¿Y el Q2 cuánto vale? Q2 es menos 20 nanocoulomb por 10 a la menos 9 sobre la distancia que es 100 centímetros, que sería 100 por 10 a la menos 2, ¿no? Ya está, ahora sí, opera eso. ¿Cuánto sale? A ver. Ah, y el potencial de A te lo dan. El de A vale 120, borramos acá. Y el potencial de A es 120. Operas. Acá se va, todo sale uno. Se va, sale menos 180. Sería 120 es igual a 9 sobre 120 por 10 a la 11 Q menos 180. 180 pasa a sumar, sería 300. Igual a 9 sobre 12 por 10 a la 10 por Q. A ver, opera ahora sí todo esto y dime cuánto sale el Q.
¿Cuánto sale? La B, más 40 nanocoulomb. Ya está. Bien, ¿cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Se entiende? Para pasar a la siguiente. No, es sencilla la operación, no te compliques mucho con eso, tranquilo, tranquila, Deina. Solamente hay que tener en cuenta las bases de 10 y todo eso, nada más. Que sería lo único tedioso, ¿ah? En realidad. Sí, hay que practicar muy bien. Nada más, ¿ah? Porque de ahí el tema es repetitivo. Es la misma idea para la gran mayoría de preguntas. Por eso les dije que no, no es tan complicado, ¿no? Bien, vamos a continuar con la teoría ahora. A continuación vamos a ver la segunda parte que corresponde a la teoría. La segunda parte nos habla de lo que es superficies equipotenciales. Bien, vamos a ver, empezamos entonces. Tenemos lo primero, las superficies equipotenciales son aquellas en las que el potencial toma un valor constante. Por ejemplo, las superficies equipotenciales creadas por cargas puntuales son esferas concéntricas centradas en la carga, tal como se puede observar. Si tenemos una esfera aquí, una carga positiva, esta carga positiva puede generar una superficie equipotencial. ¿Qué es eso? Esas líneas que son salientes son las líneas de fuerza, ¿ya? Se utilizan para representar lo que es un campo eléctrico. Estas son las líneas de fuerza, ¿correcto? Ahora, vamos a ver aquí con respecto a la superficie equipotencial. La superficie equipotencial son aquellas que forman lo siguiente. Mira, este punto C y este punto D, si te das cuenta, están a la misma distancia de la carga. ¿Lo ves o no? Porque es un radio, pues. Están a la misma distancia.
Profe, si están a la misma distancia, entonces, conclusión, ¿qué podemos decir de eso? Podemos decir que tienen el mismo potencial. Entonces, puedo decir que el potencial en C es igual al potencial en B, ¿no? El potencial en C es igual al potencial en B. ¿Estamos bien? Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, es porque están a la misma distancia. Entonces quiere decir que cualquier punto que pertenezca a una superficie equipotencial como la que está acá va a ser el mismo potencial. Profe, por aquí hay otra superficie equipotencial donde están los puntos azules. Quiere decir que ahí también los potenciales van a ser iguales, ¿no? Los potenciales van a ser iguales, ¿por qué? Porque están a la misma distancia de la carga. Ahora, las líneas de fuerza con las superficies equipotenciales forman 90 grados, son perpendiculares, por si acaso. ¿Ya? Colocamos ahí los 90, 90 grados, 90 grados, 90 grados, etc. Si la carga es negativa, las líneas de fuerza son en dirección a la carga. Se dice que son entrantes, ¿ya? Son entrantes si la carga es negativa. Y aquí ocurre lo mismo, también se va a cumplir sobre las superficies equipotenciales, ¿no? Si coloco acá un punto C y acá un punto D, entonces los potenciales en C y en D también van a ser iguales. Y no olvidemos que son perpendiculares con las líneas de fuerza. Ya está. Entonces podemos notar acá lo siguiente, la línea de fuerza o línea de campo eléctrico siempre son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Se observa que en los puntos A y B están a la misma superficie equipotencial, entonces los potenciales son iguales. ¿Ya? Entonces, en consecuencia, tenemos lo siguiente. Nosotros vamos a observar dos campos eléctricos. Uno es uniforme y el otro es el no uniforme. En el caso de los campos eléctricos uniformes, vamos a percibir esto. Tenemos los campos eléctricos uniformes. Vamos a trazar las superficies equipotenciales. Estas de acá, que son perpendiculares, son las superficies equipotenciales. ¿Ya? Son las superficies equipotenciales. Entonces, una vez trazadas las superficies equipotenciales, nos está diciendo que los potenciales van a ser diferentes. Pero fíjate acá, las líneas de fuerza siempre salen del lado positivo hacia el lado negativo. Entonces quiere decir que en A, como está cerca al lado positivo, va a tener mayor potencial. Y en B va a tener menor potencial. Es por eso que el potencial en A es mayor que el potencial en B, mayor que el potencial en C, mayor que el potencial en D. Y en el caso del potencial eléctrico, aquí notamos que disminuye en la dirección, ¿no?, del campo eléctrico. Eso es lo que podemos notar. Ahora, ¿qué pasaría si el campo eléctrico es no uniforme? Por ejemplo, lo que está acá es un campo eléctrico no uniforme. Fíjate por las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza que están ahí, pues, no son paralelas como lo puedes ver al inicio, ¿no? Entonces, por eso le decimos que son campos no uniformes. Bien, ¿cómo sería en el caso de campos no uniformes? Es la misma idea, ¿ya? Si las líneas de fuerza van del lado mayor del posi al nega, entonces el punto A presentará mayor potencial que el punto B, ¿no? Nada más. Se cumple lo mismo. ¿Listo? Se cumple que el potencial en A es mayor que el potencial en B. Nada más, eso es lo que debo tener en cuenta. ¿Ya? Bien, pasamos ahora a cómo determinar el trabajo. Si nos piden el trabajo efectuado por el campo eléctrico, ¿ya?
Para ir de un punto A hasta un punto B, debe ocurrir lo siguiente. La fuerza eléctrica que está acá, para ir del punto A al punto B, viene a ser de esta forma, ¿no? Esto de acá son las superficies equipotenciales, superficie 1, superficie 2. Entonces, el trabajo del campo para ir de A hasta B es igual a la carga por la diferencia de potenciales. Carga por diferencia de potenciales. Entonces aquí, el trabajo efectuado por el campo para ir de A hasta B es igual a la carga por la diferencia de potenciales, pero esta diferencia de potenciales hay que tener en cuenta que en A es donde inicia y en B es donde termina. Entonces, cuando nos pidan siempre del campo eléctrico, va a ser la resta en este orden. Inicio menos final. Y la carga móvil debe ir con signo. La carga móvil tiene que ir con signo. ¿Correcto? Bien, apunta esa formulita porque lo vamos a utilizar para cada vez que nos pidan el trabajo efectuado por el campo eléctrico. Vamos, vamos. Copia esa formulita. Más que todo copia el dato o el truquito que es de inicio final. Con eso va a salir más rápido las preguntas. A ver, me avisas. ¿Está? Bien, ¿y qué pasaría si ahora nos piden el trabajo efectuado por un agente externo? Bien, si nos dicen que la carga se traslada lentamente, ¿no? Sobre una de estas tienen que haber dos fuerzas, una eléctrica y una fuerza externa. Entonces, el trabajo realizado por el agente externo sería de esta forma, ¿no? Sería la resta, o perdón, el trabajo efectuado por un agente externo o fuerza externa, como gustes, viene a ser dado de esta forma. Vamos a ir de A hasta B. Inicia en A y termina en B. Finales en B. Entonces, el orden para restar va a ser final menos inicial. Y la carga lleva sí, ¿ya? La carga lleva sí. ¿Se entendió? Listo. Ahora sí, copia también esa formulita. ¿Está? ¿Ya lo copiaste? Bien, vamos ahora sí a hacer los últimos problemitas.
A ver, ¿cómo harías entonces esta pregunta? Vamos. Vamos, chicos, hagamos la solución a esa pregunta. Ustedes pueden. A ver, ¿salió? Si no es la A, ya fui. Fíjate, Deina dice que quiero ir de A hasta B. ¿Cuánto es el trabajo necesario realizado por la fuerza externa? El trabajo realizado por un agente externo para ir de A hasta B. O sea, inicia en A y el final está en B. Recuerda, cuando es fuerza externa, es carga por potencial final menos potencial inicial. Reemplazas la carga con su signo, más 10. Potencial en B es 10 menos potencial en A es 40. ¿Cuánto sale eso? 10 por menos 30. Y eso me da menos 300. Como es trabajo, su unidad de medida es el joule. Quiere decir que va a salir menos 300 joules. ¿Se entendió la pregunta? A ver, ¿sí o no? Listo. Vamos a probar. A ver, con esta, ahora sí no falles, ¿ah? Te pide también el trabajo realizado por un agente externo. Vamos.
A ver, tu clave. Vamos, muchachos. ¿Cuál es tu clave? En A hay 10 voltios y en el B hay 100 voltios. Entonces, el trabajo realizado por el agente externo es 10. El trabajo realizado por el agente externo para ir de A hasta B, de A hasta B, entonces tenemos que restar en ese orden. Carga por potencial final menos potencial inicial. Recuerda que cuando es agente externo es final menos inicial. Inicio, final. La carga es 10 y la diferencia potencial sería 100 menos 10. 100 menos 10 es 90, 90 por 10 es 900. El trabajo es 900 joules. Correcto, sería la B. Muy bien, sería la B. ¿Estamos bien? A ver, vamos con la 13. Ustedes pueden, chicos. La misma idea. Vamos, vamos. Vamos, chicos, vamos con esta pregunta. Vamos, ya estamos acabando también. Te piden ahí igualito, por un agente externo. A ver, clave, muchachos. Claves, claves. A ver, te voy planteando la fórmula por mientras. El trabajo de quién? Del agente externo. ¿Cómo sería? Para ir de A hasta B, ¿no? Dice de A hasta B, sí. Entonces va a ser igual a la carga potencial de B menos potencial de A. Esa es la ecuación. ¿Listo? Profe, pero la gráfica hay un triángulo. No saco el lado que falta para qué. No te piden eso. Solamente te piden el trabajo. Así que por lo que te piden el trabajo, lo calculas así. Ahora sí, confirmado la D. La carga es 3 milicoulomb. 3 por 10 a la menos 3. Dice que el potencial en A es 50 voltios y en B es ¿cuánto? Es 75. ¿Sí? Ya, restamos. Sería el potencial en B 75 menos 50. ¿Cuánto sale todo eso? 75 milijoules. Clave, dedito. ¿Sí? ¿Conforme, chicos?
Vamos con esta pregunta tipo reto. A ver, pregunta tipo reto, ¿ah? Vamos, vamos, clave de esta. Tienes que darte cuenta de algo, un detalle. Vamos, chicos, pregunta reto, ¿ah? Ustedes pueden con esa pregunta. Te doy ayuda. Plantea la ecuación del potencial y de ahí te vas a dar cuenta de algo. Te vas a dar cuenta que K por Q es constante. A ver, vamos, chicos, se puede. Mira, la fórmula del potencial es esta. Potencial es K por Q sobre D. Ya. Si te has dado cuenta, la carga no cambia, ¿verdad? La carga sigue siendo la misma. ¿Qué más? Tienes que darte cuenta también que la constante de Coulomb es constante. Entonces, K por Q es igual a potencial por distancia. Y esto es constante. Quiere decir que el potencial en A por la distancia de A es igual al potencial en B por la distancia de B. ¿Cuánto es el potencial en A? 12 voltios. La distancia de A es 30 centímetros. El potencial en B es lo que quiero y la distancia de B es 90 centímetros. Reemplazamos la distancia de B, que es 90 centímetros. Bien, aquí sacas el potencial de B y luego aplicas el trabajo del agente externo, que sería de ir de A hasta B, dice, ¿no? Sí, de A hasta B. Sería carga por potencial de B menos potencial de A. A ver, ahora sí, calcúlalo. ¿Cuánto sale el potencial en B? A ver, ahí vamos operando eso. 4, ¿verdad? 4 voltios. Ya, ahora reemplacen la fórmula para encontrar el trabajo. Vamos. Reemplacen la fórmula para encontrar el trabajo. Menos 80 joules, ¿no?
Ya está. Colocamos entonces menos 80, ¿no? Sería 10 por el potencial en B que es 4 menos 12. Y ahí sale menos 8, sería menos 80, menos 81. No, porque si te das cuenta, al momento de calcular la carga, ya bien, consigue la carga y todo, pero no te piden eso porque al final te piden el potencial, pues. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya te diste cuenta que no era necesario calcular la carga, ¿no? La clave sería menos 80. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, tienes que calcular los potenciales, no te olvides de eso. A ver, vamos con esta preguntita, chicos. Vamos. Sacas el potencial en M. Te ayudo hasta ahí. Potencial en M. Y luego sacas el potencial en N. A ver, vamos, yo sé que puede hacer esta pregunta. A ver, vamos chicos, vamos, ustedes pueden. Tienes bien claro ya el concepto, lo demás se te va a hacer sencillo. A ver, alguien por ahí. Vamos, vamos, chicos. Alguien por ahí que saque la clave. Vamos, vamos, muchachos. ¿Nadie? Ya, lo voy a avanzar, ¿ya? A ver, vamos a avanzar el ejercicio para sacar el potencial. Como te dije, primero sacas el potencial en M. Una vez que tengas el potencial en M, lo demás ya lo vas a poder calcular sin ningún problema, ¿ya? Entonces, mira, el potencial en el punto M es la constante de Coulomb por la carga sobre R.
y en el punto N es K por Q sobre 4R. Reemplazas el primero. K vale 9 por 10 a la 9, ¿correcto? ¿Cuánto vale el Q? El Q también es dato, ¿ah? El Q también es dato, nos dice que el Q vale, ¿cuánto? 4 por 10 a la menos 3. Sobre la distancia. ¿Cuánto es la distancia? R es dato, R dice que vale 0,3. A ver, ¿has operado eso? Dime cuánto sale. ¿Lo operaste por si acaso? ¿Sí? ¿Lo operaste o no? A ver, 12 por 10 a la menos 12 sobre 0,1. No, 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 no. A ver. Ya, creo que ya vi dónde se están equivocando. Ese 0,3 es lo mismo que decir 3 por 10 a la menos 1. Tercia, tercia queda 3. 3 por 4, 12. Ahora, aquí opera con cuidado. 10 a la 9 por 10 a la menos 3 es 10 a la 6. Este 10 a la menos 1 sube como 10 a la 1. Entonces me va a salir 12 por 10 a la 7 voltios. ¿Estamos bien? No, no, Deina, es 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Ya, cuidados. 9 por 10 a la 9. Ya, ¿y cuánto vale el potencial en N? Si en M es 12, ¿en N cuánto será? A ver, al ojo lo sacas, ¿ah? ¿Cuánto sale, chicos? ¿No te das cuenta que es la cuarta parte del potencial de M? Sí, sí o no. Entonces, esto sale 3 por 10 a la 7. ¿Te diste cuenta de eso o no? A ver, confírame, ¿lo ves o no? Si no, para explicarte otra vez por qué. Claro, ya lo percibiste, ¿no? Ya está. Entonces, ojo, te piden el trabajo realizado por el campo. El trabajo realizado por el campo, ¿cómo es la ecuación? ¿De dónde a dónde quiero ir? Quiero ir de M hasta N. De M hasta N. ¿Cómo sería entonces? Carga por... ¿En qué orden voy a restar? A ver. Oye, es campo, ¿ah? No es agente externo, es campo. ¿Dónde está el campo? Mira, cuando es campo eléctrico, aquí está campo eléctrico, el orden de la resta es inicio menos final. El orden de la resta es inicio menos final. ¿Estamos bien o no? Inicio menos final. Entonces, profesor, hay que restar inicio menos final. ¿Dónde está? Aquí está. Sería, el inicio es en M, final sería en N. ¿Cuánto vale la carga? A ver, espérate. O ya, opéralo tú, a ver.
y saca la clave. Ya está todo, ¿ah? Solamente da para operar y sacar la clave, nada más. O sea, ya lo terminaste. La carga es -10 a la -6. ¿Correcto? Potencial en M es 12 por 10 a la 7 menos 3 por 10 a la 7. Ese es el orden de la resta. ¿Ya? Ese es el orden de la resta. Sería, en ese orden, si restamos, sale -10 a la-6 por 9 por 10 a la 7. ¿Cuánto sale eso? 10 a la 7 por 10 a la-6 es 10, sería -90 menos 92. Si tú lo hacías al revés la resta, ¿qué te iba a salir? Te iba a salir positivo, +90. Y la clave no era positivo, la clave era con negativo. ¿Ya? Tengamos cuidado con eso, chicos. Mucho cuidado. ¿Ya? Bien, marcamos la clave. -90. A ver, los escucho, los leo, mejor dicho. ¿Qué tal? ¿Se entendió el tema? ¿Preguntas por ahí? ¿Preguntas, chicos? Sí, toca repasar. Bien. Entonces, mira, recuerda que toda carga tiene la capacidad de hacer lo siguiente. Una carga positiva emite un campo eléctrico saliente. ¿Listo? Profe, si yo coloco un punto por acá y quiero saber la intensidad, vamos a dibujar una línea y el vector va a ser saliente. Esto es el vector intensidad de campo, la cual su módulo se calcula como K por el valor absoluto de Q sobre la distancia al cuadrado Newton por Coulomb. Pero en este mismo punto P también existe un potencial eléctrico. El potencial eléctrico es K por Q sobre D, donde este Q debe ir con signo. Son dos cosas diferentes, ¿ya? La intensidad de campo eléctrico es de carácter vectorial. También no olvidemos eso, ¿ya? De carácter vectorial. Y lo que viene a ser la del potencial, el potencial es escalar. No requiere ningún tipo de vector para representar, ¿ya? Entonces, todas esas cositas, chicos, tengámoslo en cuenta. Ahora, si es que esta partícula interactúa con otra carga por acá, pues entre estas dos pueden haber fuerzas eléctricas. Las fuerzas eléctricas aparecen solo cuando los cuerpos, ¿no? Solo cuando los cuerpos son de cargas opuestas, ¿no? Cuando se juntan dos cuerpos, ahí aparecen las fuerzas eléctricas, ¿no? Bien, entonces no hay preguntas. Llegaríamos hasta acá. Bien, chicos, todo claro entonces. Con esto ya estábamos dando terminada la clase y nos estaríamos viendo la próxima clase. Por favor, chicos, sigan estudiando. Yo sé que el tema se pone un poco pesado. La siguiente clase también va a estar un poquito pesada, pero hay que estudiar. Sigamos poniendo el empeño, las fuerzas, que sí se puede, chicos. Vamos, ya queda poco tiempo, así que hay que dar de todo para de una vez lograr ingresar, ¿no? Y listo, y empiezas ya tu carrera. Bueno. Chicos, los dejo entonces. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao, chao.